Bien, tengo buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar lo que es una exposición, ¿no? Acerca de la evaluación y actualización del estudio hidrológico acerca de la cuenca de Piura. Los integrantes del siguiente equipo de trabajo no son Castañeda Ramírez José, Carguatanta Ramírez Stick, Malca Subse Giancarlos y por último Montalvo Ramos Piero. Bien, ¿no? Como punto número uno tenemos, ¿no? Las estaciones hidrométricas, ¿no? En las cuales contamos, ¿no? Con su ubicación y el periodo, ¿no? De las siguientes estaciones. Bien, en la siguiente tabla tenemos, ¿no? En la primera columna tenemos las estaciones en las cuales contamos con 11 estaciones, ¿no? En la segunda subcuenca tenemos, perdón, en la siguiente columna tenemos los datos de la subcuenca. En la tercera columna contamos con los parámetros en las cuales tenemos los caudales mensuales. Y en la cuarta columna tenemos, ¿no? El periodo en las cuales mayormente no contamos con los caudales de 1972 a 1992. ¿No? De igual manera para las 11 estaciones que, que hay, ¿no? En la cuenca de Piura. Bien, como punto número dos, no tenemos un diagnóstico de las estaciones hidrométricas, en las cuales no hemos realizado lo que son tablas de información, no de las estaciones, no con información recaudada no de ANA, ¿no? Como primera estación tenemos, ¿no? La estación de barrios, en los cuales tenemos una pequeña descripción, ¿no? Por ejemplo, nos dice que en una evaluación de campo no se verificó que la estación no existía, no, y que había operado solamente hasta el año 1982. Pero actualmente no se vienen realizando trabajos, no para la reactivación de la estación, no tanto de tipo pluvial como hidrométrica. Tenemos una tabla de información, ¿no? En las cuales nos brindan los datos como, por ejemplo, el río, su ubicación política, ¿no? Por ejemplo, pertenece, ¿no? La estación de Barrios pertenece al departamento de Piura, provincia de Morropón, distrito de San Juan del Bigote, ¿no? Tenemos su ubicación tanto geográficamente como en coordenadas UTM, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la condición en la que se encuentra, ¿no? La estación. Esta estación, por ejemplo, se encuentra en estado inoperativa. Más abajo tenemos lo que es una imagen referencial de la estación, ¿no? Luego de ello tenemos la segunda estación, que es Puente Ñacara, ¿no? De igual manera contamos con una breve descripción, contamos también con una tabla de información en la cual nos brindan, ¿no? Los datos, ¿no? Ya anteriormente mencionados, su ubicación política, su ubicación en coordenadas, su condición, ¿no? Por ejemplo, esta estación del Puente Ñacara se encuentra en estado operativa, ¿no? Más abajo también tenemos su imagen referencial. De igual manera para las 11 estaciones, ¿no? El punto 3 de la parte uno sería la ubicación de las estaciones hidrométricas seleccionadas y trabajadas. Bueno, como puede observar, acá tenemos un mapa de ubicación de las estaciones que hemos seleccionado para luego con sus estaciones, con el número de estaciones que hemos seleccionado son 8 y ahí está en esta tabla está su ubicación. Bueno, esta tabla lo hemos sacado de datos, trabajados en AutoCAD. Primero hemos trabajado en AutoCAD el mapa del cuenca del río Piura y también hemos elaborado un mapa del cuenca del río Piura en Civil con las estaciones hidrométricas, con las 8 estaciones hidrométricas que hemos seleccionado, donde 3 que corresponden al puente Ñacará, Carrasquillo y Malacasi, son las estaciones que se encuentran en el río principal, o sea, el río Piura. Y las otras 5 que serían Chillique, San Pedro, Puente Paltachaco, Telurio Peña y Barrios, corresponden a los afluentes. Bien, como siguiente punto tenemos la información hidrométrica e hidrogramas de los caudales medios. Bueno, una pequeña descripción nos dice que se ha tomado en cuenta los caudales históricos de las estaciones seleccionadas y se han realizado los hidrogramas mensuales con el fin de observar el comportamiento de los datos. En dichos cuadros se muestran la data histórica de las estaciones, los gráficos se muestran en hidrogramas de los caudales medios mensuales de cada estación. Bueno, como primera estación tenemos la estación Barrios. Eh, Hemos trabajado desde el año 1972 hasta el año 1992. Dichos datos se han obtenido de lana, de los promedios medios mensuales, diarios. En dicho eso tenemos el hidrograma anual de la estación Barrios. Bueno, en el eje X tenemos los años y en el eje Y tenemos los metros cúbicos. Bueno, y en el año 1983 es el punto más alto, el pico más alto, que diría que por eso el motivo es que dicho año hubo fuertes lluvias, digamos que hubo fenómeno, eh, más abajo. Muestra todas las estaciones, por favor.
Como siguiente paso tenemos lo que vendría a ser la corrección de datos inconsistentes. Aquí hemos hecho la corrección de datos inconsistentes para las 8 estaciones que hemos trabajado. Como primer punto tenemos la estación de Malacasi, donde tenemos esta tabla donde dice análisis de datos dudosos, donde en la primera columna tenemos el número de años que hemos trabajado, la segunda columna tenemos los años que hemos trabajado de 1972, bajamos abajito hasta 1992. Tenemos nuestro caudal máximo que se ha registrado de las tablas extraídas del ANA, información extraída del ANA. Luego tenemos el logaritmo del caudal máximo y luego tenemos el pH y el PL, que estos en un momento les explico cómo lo hemos obtenido. Realizamos nuestro cuadro de parámetros estadísticos, donde en la segunda columna tenemos el caudal máximo y luego el logaritmo del caudal máximo. En los parámetros estadísticos que hemos tomado vendría a ser el número de datos, que en total son 21 datos que hemos extraído del ANA. Estos datos también tenemos que aclarar que han sido tomados del proyecto PERSH. Luego tenemos el número de la suma de todos los datos, el máximo dato, el mínimo valor y el promedio de todos los valores, la desviación estándar y el coeficiente de simetría. Luego pasamos allá a lo que vendría a ser nuestro n. Nuestro n vendría a ser el número de datos, como ya dije más arriba, son 21 datos. El kn es un valor recomendado según el valor de n. Este es un dato que es 2.0408. Este dato lo hemos obtenido de una tabla. El kn significa el kn es una significancia del 10%. Para ello procedemos a ubicar nuestro umbral de datos dudosos bajo el XL unidad logarítmica. Y tenemos que nuestro HL es 0.86. Y por ende calculamos nuestra precipitación mínima aceptada. Nuestro pH, que es igual a 10 elevado a nuestro umbral de datos dudosos. Entonces nuestro PL que hemos obtenido es de 7.24 metros cúbicos sobre segundos. Más abajo. Entonces acá nos dice que no existen datos dudosos de la muestra. Y nos diremos entonces por qué no existen datos dudosos. Porque nuestro valor mínimo que no salió, sube más arriba compañero. Nuestro valor mínimo que tenemos, nuestro dato es de 7.50. Y en el PL que nos acaba de salir es de 7.24. Por lo tanto, nuestro PL mostrado significa que nuestros datos están correctos. Por lo tanto, no nos sale que existen datos inconsistentes o datos dudosos. Más abajo, compañero. Y ahí se puede ver claramente la gráfica de los caudales en la columna X, los años, en la columna Y, en la vertical, los caudales. En donde ninguna de las rectas intersecta al hidrograma de los caudales. Y luego lo hemos realizado para todas las estaciones, para la estación barrios, para las demás estaciones. Hacemos el mismo análisis correspondiente. Y después de que hemos realizado este punto, llegamos al análisis estadístico de consistencia de la información. Para realizar nuestro análisis estadístico de la información, se evaluó la consistencia de los registros de los caudales medios mensuales. Esto, como ya repetimos, obtenemos del ANA en un periodo de 1900, un periodo común entre todas las estaciones de 1972 a 1991. Entonces, hemos hecho este análisis de consistencia para las 8 estaciones ya trabajadas. Hemos son Yacará, Turudopé, Ñacarrosquillo, Malacasi, Puente Talchaco, Estación Quiliche, Barrio San Pedro, entre otras. Entonces, aquí para un mejor análisis de consistencia hemos agrupado las 8 estaciones en 2 grupos. Como ya repitió mi compañero o mencionó más arriba, hemos trabajado con estaciones, lo hemos dividido en dos grupos. El grupo A, que trabaja con estaciones directamente trabajadas, que trabaja en el río principal, en el río Piura, y 5 estaciones que se vendría a ser en el grupo B, que trabaja en afluentes. Entonces, en el análisis, hemos hecho primero nuestro análisis gráfico, donde demostramos hidrogramas adjuntados en una sola gráfica, donde se muestra, con el fin de mostrar el comportamiento que tienen los caudales con respecto al periodo de año, que vendría a ser de 1972 a 1991, como ya expliqué. Más abajo, compañero. Entonces agrupamos en el hidrograma anual, tenemos el grupo A, con los datos ya corregidos, donde se muestra de 1972 a 1991. La estación Malacasi, estación Yacará y estación Carrasquillo para el grupo A. Como ya mencionó mi compañero anteriormente, en el año de 1983 hubo el fenómeno del Niño, donde trajo grandes cantidades de caudal a la cuenca Piura. Por lo tanto, como podemos observar, la línea que vendría a ser de color naranja representa la estación de Yacará, alcanzó un caudal de casi 160 metros cúbicos por segundo. Entonces, igualito casi en todos los años se repite en 1983.
Igual para el grupo B, que son los hidrogramas anuales agrupados de las 5 estaciones: Toludopeña, San Pedro, Barrios, Estación Pachaco, Estación Chililique. Bien, le doy paso a mi siguiente compañero para que le explique el siguiente paso de análisis de consistencia. Otro paso de la parte 4 sería el análisis por doble masa. Para efectuar dicho análisis, se optó, como ya mencionaron mis siguientes compañeros, en agrupar por dos grupos a las estaciones, grupo A y grupo B, con el periodo de años de 1972 a 1991. Bueno, para el grupo A hemos complementado los datos, como pueden observar en la siguiente tabla, las casillas que están pintadas de amarillo son datos completados mediante el método de promedio ponderado para realizar el análisis de consistencia. De igual manera, hemos completado los datos para el grupo B. Una vez completados los datos, realizamos el análisis de consistencia teniendo en cuenta los siguientes 7 pasos. El primer paso sería hallar los datos de las estaciones anuales. El segundo paso sería hallar el promedio de dichas estaciones. El tercer paso es realizar los valores acumulados de las estaciones. El cuarto paso es graficar las estaciones versus el promedio de las estaciones. Y el quinto paso es realizar el valor de R cuadrado y verificar que sea mayor a 0.99, ya que si es menor, se saca la estación. Y si se saca la estación, se tiene que realizar la corrección de la estación inconsistente. Y como último paso, tendría que plotear de nuevo estaciones versus promedio de las estaciones. Y como pueden observar, para el primer grupo, el requisito sí cumple, ya que R cuadrado es mayor a 0.99. Y como pueden observar, acá está el valor de R cuadrado con su curva de doble masa para las 3 estaciones del grupo A, que serían Malacasi, Ñacará y Carrasquillo. De igual manera, el grupo B hemos realizado los 7 pasos y hemos agrupado las 5 estaciones del grupo B con sus promedios y también promedios acumulados. De igual manera, seguimos los 7 pasos y hallamos el valor de R cuadrado. Dicho valor es mayor a 0.99, por lo tanto, las estaciones sí cumplen. Entonces, acá sería su análisis de curva de doble masa corregida. Bien, siguiendo con el punto 5, tenemos lo que vendría a ser la temperatura y evapotranspiración de la cuenca. Bien, trabajemos lo que vendría a ser primeramente la temperatura. Bien, dice que la cuenca media y baja del río Piura presenta una temperatura media poco variable. Esto quiere decir de que la temperatura que se maneja en la cuenca Piura más o menos es alrededor de un promedio de entre 23 grados a 25 grados, .8, casi cercanas a los 26 grados. Muy bien, por ejemplo, tenemos ahí lo que vendría a ser en la tabla, se puede observar en la tabla número 34, tenemos la ubicación de las estaciones meteorológicas. Entonces, en la primera columna tenemos lo que vendría a ser el número de estaciones. En este caso hemos realizado 9 estaciones. En la siguiente columna tenemos el nombre de la estación, tenemos Chuces, Esperanza, Sausal, Miraflores, Morropón, San Miguel, Huarmaca, Mayares y Chulucanas. Tenemos sus coordenadas UTM, este, norte, tenemos también su altitud, a cuántos metros sobre el nivel del mar se están ubicadas, y luego tenemos la temperatura promedio. Como podemos observar en Mayares y en Morropón, tenemos una temperatura máxima de 25,0.8, la temperatura más baja vendría a ser en Huarmaca, de 15,7, esto debido a que se ubica en la parte alta de la cuenca Piura, y eso se puede notar en la altura, que se ubica a 2.180 metros sobre el nivel del mar, mientras que Morropón se ubica a solamente 141. Bien, en el siguiente cuadro tenemos los datos obtenidos de todo un año y la media. Estos datos los hemos obtenido desde el CENAMI y hemos trabajado los periodos de año que coincidan de 1973 hasta el 2014. Como podemos observar, hay dos tablas. Hay una tabla, pero esta tabla está repartida en dos colores diferentes. Hemos trabajado solamente las 6 primeras estaciones, que vendría a ser Chucis, Esperanza, Sausal, Miraflores, Morropón y San Miguel. Y hemos trabajado especialmente estas 6 estaciones porque cuentan con un registro histórico de datos de temperatura de hartos años, mientras que Huarmaca, Mayares y Chulucana son estaciones meteorológicas donde el registro histórico de datos está muy incompletos o se saltan muchos años, dejando huecos entre 7 a 8 años. Entonces, hemos trabajado solamente con las 6 primeras. Entonces, en función de las tablas en función de las 6 estaciones, hemos realizado nuestra gráfica de temperatura media anual, donde se puede observar, donde se puede notar en el eje X el tiempo de meses y en el eje Y la temperatura. Se puede notar cómo varía la temperatura en el transcurso de los meses. Como se puede observar, la estación la estación de Huarmaca se mantiene más o menos en baja, los 16 grados, subiendo llegando a los 16 grados, vuelta bajando de los 6 grados se mantiene porque esa es la parte alta de la sierra, mientras que la demás se mantiene en un rango de 23 grados a 28 grados de grados. Bien, más abajo
Bien, luego también hemos graficado lo que vendría a ser la gráfica a temperatura-altitud con las 6 estaciones, donde tenemos nuestra temperatura promedio y nuestra altitud, dándonos una gradiente de la ecuación de menos 0.002 grados sobre metro, obteniendo así un promedio anual para la cuenca de 24.1 grados centígrados. Bien, esto para graficarlo mejor y se entienda mejor cómo varía la temperatura en el área de la cuenca, hemos realizado un trabajo en el programa ARGIS. Más abajo, compañero, hemos ubicado nuestras estaciones, como tenemos sus ubicaciones, tenemos su ubicación y sus datos UTM y su altitud, hemos ubicado las 6 estaciones, como podemos observar ahí se notan los puntos, y la parte más roja, que vendría a ser el centro de la, más, digamos en esta forma, en otras palabras, vendría a ser el centro de la cuenca, se observa que existe mayor temperatura, llegando, más abajo, compañero, llegando a una temperatura de 24.5 a 25.7 grados, mientras que en la parte amarilla, la parte más lejana, tenemos un valor de 14.9 a 17.9. Este dato es de la estación de Huarmaca, porque ya mencioné que se ubica casi en la parte, en la sierra de la sierra de Piura, por lo tanto hay menor temperatura. Bien, como podemos observar, estos son la tabla que hemos colocado, hemos insertado en el programa del ARGIS, las estaciones, las coordenadas en X, las coordenadas en Y y la temperatura. Más abajo, compañero. Bien, como dije, hemos obtenido nuestras tablas del CENAMI, nuestros datos del CENAMI, hemos realizado nuestra información, estación meteorológica para 6 estaciones. Entonces tenemos la primera, la estación meteorológica de Sausal, de los años de 1973 hasta el 2014. Esos datos que se ven pintados de amarillo son datos ya completados. En nuestro Excel, que al final nuestro compañero va a mostrar, hemos realizado la complementación de estos datos para sacar nuestros promedios. Baja más abajo, compañero. Tenemos también nuestra estación meteorológica de Chusis, que ahí hemos completado más años. Más años hemos completado. La estación meteorológica de La Esperanza. La estación meteorológica de Miraflores. Todas cuentan con el periodo de 1973 hasta el 2014. Y por último llegamos a la de San Miguel, que no. Esta tabla sí el CENAMI nos muestra con todos los datos completos. Acá no hemos realizado ninguna empleación de correlación lineal para completar datos. Luego hemos hecho el análisis de consistencia de temperaturas, donde acá sí nos agrupado, solamente hemos trabajado con un solo grupo, todas las estaciones, las 6 estaciones, Chusis, Esperanza, Sausal, Miraflores, Morropón y San Miguel, donde hemos colocado su temperatura anual, los años ya dije, que desde 1973 hasta el 2014, busca su promedio, y luego hemos sacado lo que vendría a ser su acumulado, hacia abajo de cada estación. Y luego hemos hecho nuestro análisis de consistencia, más arriba, compañero, por el método de doble curva acumulada, más abajo, método de doble curva acumulado, que ya explicó mi compañero arriba para caudales, donde tiene que cumplir lo siguiente, que el R cuadrado tiene que ser mayor a 0.99. Si esto se cumple, los datos están correctos, pero si es menor, tenemos que sacar la estación porque no cumple con este requisito. Entonces, tenemos que, primero hacemos para todas las 6 estaciones, donde nos muestra que el R de la estación Chusis y La Esperanza, como se puede observar ahí, es de 0.81 y 0.8102. Por lo tanto, las estaciones tenemos que retirarlas. Entonces, hacemos vuelta a nuestro nuevo análisis y ploteamos nuevamente, donde todas las curvas nos muestran un R cuadrado de 1. Por lo tanto, cumplen con el requisito de que el R cuadrado tiene que ser mayor a 0.90. Entonces, solamente hemos trabajado llegamos a trabajar con 4 estaciones que tienen los datos correctos. Le doy pase a mi siguiente compañero para que les hable sobre la evapotranspiración. Bueno, continuando la parte 5, tenemos la evapotranspiración, que es un indicador de la humedad que va perdiendo conforme se traspasa el agua a la atmósfera mediante dos procesos que serían evaporación y transpiración. Bueno, existen diferentes métodos para determinar la evapotranspiración de una determinada zona. En este caso, nosotros hemos usado el método de Thornway, empleando las siguientes fórmulas. Entonces, una vez usamos estas fórmulas y hemos hallado nuestros datos del CENAMI para cada estación, que hemos trabajado un total de 4 estaciones que serían Sausal, Miraflores, Morropón y San Miguel. Empleando el método de Thornway, entonces agrupamos los datos de 1963 hasta 2014, sacamos su promedio, y para luego sacar su temperatura mensual, que sería desde enero hasta diciembre. Luego sacamos teniendo esta temperatura mensual, sacamos la temperatura media anual, y luego usamos para hallar el valor de alfa,
y seguimos el número de horas de luz. También hallamos el valor de etos sin corregir. Luego, para corregir este valor, el valor eto, tenemos que sacar el número de horas, luz. ¿Y esto cómo se saca? Dependiendo de la zona. Un ejemplo sería, en este caso sería la estación causal. Su latitud es de 4 grados, punto 35. Ya, entonces, si es de 4 grados, significa que su número de zona es 4. Y estos valores se sacan de la tabla número 1 de valores de hora máximo, según Billón. Entonces, una vez teniendo su número de zona, ya podemos completar el número de horas, luz. Este valor se usa para sacar el leto final, que sería el valor. Y ese hemos empleado para todas las estaciones, solo que para algunas estaciones no tienen datos de frente de la tabla de billón, sino se tiene que sacar, se tiene que promediar los datos. En este caso, para una zona de 5 grados de latitud, no existe datos en esa tabla. Entonces, hemos promediado entre zona 4 y la zona 6 para hallar el valor de la zona 5. Y ese método hemos usado para todas las estaciones. Luego esto sería aplicar nuestro Excel, que es, acá como tú sabes, está todo lo que hemos trabajado, los diferentes procesos y análisis que hemos usado. Para esto están los caudales promedios de Malacasi, con los datos del ANA, donde tenemos sus caudales y sus hilogramas. De igual manera, su curva de duración y día, que sería su curva de duración y curva de masa para cada año de la estación, que sería Malacasi. De igual manera, también tenemos en esta sección su corrección de datos, que ya hemos explicado mediante el caudal máximo mensual anual. El proceso hemos realizado para todas las estaciones, que serían Malacasi, Barrios, Ñacará, Teludo Peña, San Pedro, Carrasquillo, Chillique y Paltachaco. Una vez que tenemos estos datos, pasamos a los registros históricos de los caudales, que serían mediante dos grupos, pues, el grupo A, Malacasi, Carrasquillo, Ñacará, y el grupo B, Teludo Peña, San Pedro, Barrios, Paltachaco, Chillique. Bueno, y acá está el proceso del promedio ponderado para completar los valores. Una vez completos tus datos, realizamos el análisis de consistencia que ya hemos explicado de ambos grupos. Y luego tenemos la tabla de temperatura. La tabla de temperatura que sería para todas las estaciones Chusi, La Esperanza, Rosal, Miraflores, Morropón y San Miguel. Huermaca, Mayares y Chulucana. Los datos faltantes de temperatura serían acá. Y luego hallamos los datos completos ya pintados amarillo, que son los datos que hemos completado. Tenemos también el mapa de isolínea de temperatura, que sería tiempo versus temperatura. El análisis de consistencia de temperatura, que ya explicó mi compañero, en este caso es, se agarran todos los valores y no hay ni uno solo. La evapotranspiración, que ya expliqué, que es usamos el máximo, la tabla del máximo de hora sol, y eso hemos usado para todas las situaciones. Siguiendo, vamos a mostrar todo lo que hemos utilizado en nuestro proyecto, lo que vendría a ser los programas y los diferentes datos que hemos utilizado para realizar un mejor análisis. Como primer programa tenemos lo que vendría a ser el Civil 3D para la realización del mapa de la cuenca Piura. Como se puede observar, ahí están todas las estaciones, y luego hemos utilizado el programa ArcGIS para hacer el mapa de temperaturas. Aquí está de la cuenca Piura. Bien, esos son los programas que hemos utilizado, aparte también de nuestros Excel que ya mostró nuestro compañero.